Hola a todos, soy el Dr. Sushant Srivastava, profesor asistente en el Departamento de Ortopedia, Matagujiri Medical College y Lion Sevakeda Hospital, Kishanganj, Bihar, India. Estoy aquí para hablar de las maluniones y no uniones intertrocántricas. No tengo ninguna revelación. La fractura intertrocantérica es una de las fracturas más comunes alrededor de la cadera, especialmente en los ancianos, debido a cualquier traumatismo trivial. Casi todos los cirujanos ortopédicos se encuentran con esta situación. De ahí que sea muy importante un conocimiento adecuado de la anatomía y la clasificación pertinentes. No hay consenso sobre cuál es la mejor clasificación para una fractura interfrocantérea. De ahí que sea importante y esencial tener un conocimiento profundo de la anatomía pertinente y de las diversas clasificaciones. Por eso vamos a entrar de lleno en este tema. Así que aquí en sus pantallas tienen la anatomía relevante del fémur proximal. Vamos a centrarnos en estas dos cosas. La línea azul, que significa la región pertrocantérica, y la línea roja, que es la región intertrocantérica. Así que nuestra charla de hoy va a hablar de las fracturas alrededor de la región intertrocantérica. Como podemos ver, la parte proximal del fémur consiste en la cabeza, el cuello, la cresta intertrocantérica y la parte justo debajo. Esto es 5 centímetros, que está en subtrocantérica. Ahora vamos a la anatomía relevante, o la anatomía que es muy importante, en la parte proximal del fémur, y que entra en escena cada vez que tienes una fractura intertrocantérica de fémur. Así que la configuración ósea del fémur proximal con la articulación de la cadera es algo que hay que tener en cuenta. Puedes ver la cabeza, el cuello, la línea intertrocantérica con el trocánter mayor y el trocánter menor, que es la vista anterior. Cuando vas hacia atrás, puedes ver la cresta intertrocantérea con la línea pectineal. El siguiente ángulo del eje es de 130 grados más menos 7 grados. La anteversión es de 10 grados más menos 7 grados. La zona intertrocantérica existe entre el trocánter mayor y el trocánter menor. El radio medio de curvatura del fémur es de 114 menos 120 centímetros. Ahora tenemos que entender que la densidad ósea va disminuyendo con la edad, y es una de las causas principales del aumento del arqueamiento en los ancianos. En la literatura antigua se hablaba mucho del arco de Adán. ¿Qué es el arco de Adán? El arco de Adán está presente en la parte medial de tu región intertrocantérica. Se hicieron más investigaciones y se llegó a comprender que esta zona que abarca el arco de Adán es en realidad el fémur calcáreo. Así que este diagrama realmente le da una perspectiva adecuada y la vista del arco de Adán y el fémur calcar. Pero, ¿por qué hago hincapié en el calcar femoral? Porque el calcar femoral es una pared vertical de hueso denso que se extiende desde la cara posteromedial de la diáfisis femoral hasta la porción posterior del cuello femoral. La anatomía ósea ayuda a conocer el nivel de afectación de la fractura intertrocantérea. Y esto también ayuda a determinar si la fractura es un patrón de fractura estable o inestable. Ahora, una vez terminada la anatomía ósea, pasemos directamente a la anatomía muscular. Hay que recordar que las fuerzas dormantes que actúan en la fractura intertrocantérica existen tanto en el segmento proximal como en el distal. Ahora, en el segmento proximal, lo que ocurre es que hay flexión, rotación externa y abducción. Ahora bien, estas son causadas por las fuerzas deformantes de los flexores, es decir, el iliopsorio recto, femoral y pectíneo. Los rotadores externos, es decir, el piriforme, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior y cuadrado femoral. Y los abductores es el glúteo mayor, glúteo medio, menor y el tensor de la fascia lata. Así que el diagrama aquí intenta abarcar los músculos que actúan sobre el segmento proximal durante una fractura intertrocantérica,
y provocan la flexión, la rotación externa y la abducción. Las principales fuerzas deformantes sobre el segmento distal provocan la aducción y el acortamiento, que se debe al efecto de tracción de los aductores. Así que tenemos que entender que el compartimento medial, es decir, el compartimento aductor, que consiste en el aductor longus, brevis y magnus, junto con el gracilis, que está atravesando desde la articulación de la cadera hasta la articulación de la rodilla, son importantes para dar este efecto de tracción al segmento distal, que es entonces en una aducción y una forma de acortamiento. Ahora, aparte de la anatomía vascular, llegamos al suministro de sangre. Ahora, el área intertrochanteria tiene una circulación colateral muy rica. Hoy vamos a hablar de la unión M y la no unión. Así que para hacer una advertencia, las no uniones en una fractura intratrochantérica son muy raras y muy poco publicadas debido a esto. Tiene una rica circulación colateral que reduce el riesgo de no unión. Ahora recibe su suministro de tres fuentes. La anastomosis trochantérica, que está formada por la rama ascendente de la arteria femoral circunfleja medial, la rama ascendente de la arteria femoral circunfleja medial, la rama ascendente de la arteria femoral, rama de la arteria circunfleja femoral lateral y la rama profunda de la arteria glútea superior y la arteria glútea inferior. Hay una rama de transferencia entre la arteria circunfleja femoral lateral y la arteria circunfleja femoral medial, y también el suministro de sangre desde el periósteo y los músculos circundantes. Ahora, este diagrama aquí le da una vista esquemática de la circulación colateral rica alrededor del área femoral proximal. Ahora, la biomecánica. Así que antes de seguir adelante para cualquier complicación, es necesario comprender la biomecánica o los problemas que están sucediendo en una fractura intertrochantérica. Así que cuando se produce una fractura intertrochantérica, primero los abductores tiran del GT proximal, que se puede ver aquí con la flecha naranja. El iliopsoas tira del trocánter menor proximal y medialmente. Los aductores, los del compartimento medial, tiran del eje medialmente, y los rotadores externos cortos causan una deformidad de rotación externa. Así que en un caso de fractura intertrochantérica se ve una coxa vera, un acortamiento prominente del trocánter mayor y deformidades de rotación externa. Ahora, después de repasar esta anatomía y la biomecánica de esta fractura, vamos a profundizar directamente en las clasificaciones, porque esto te dará una idea de la cantidad de trabajo que se ha producido en las fracturas intertrochantéricas en las últimas 7 décadas. Así que, la clasificación más popular y la más utilizada es la clasificación de traumatismos de la AO. Pero ha habido una evolución desde 1936 a 1979, lo que se llama la clasificación más antigua, y el pasado reciente, en el que ha habido dos nuevas clasificaciones. La que todos conocemos y que ha resistido el paso del tiempo es la clasificación de Boyd y Griffin, que divide las fracturas intertrochántricas en 4 tipos. El tipo 1 es la fractura que se extiende a lo largo de la vértebra intertrochántrica, y el tipo 2 es la fractura que se extiende a lo largo de la vértebra intertrochántrica, línea. El tipo 2 es la fractura combinada con la línea principal de fractura a lo largo de la línea intratrochanteria. El tipo 3 era la fractura que se extendía distalmente hasta el trocánter menor. Y el tipo 4, las fracturas de la región trochantérica y del asta proximal en 2 planos. Luego vino la clasificación Trono, en la que la fractura se dividía en 5 tipos. El tipo 1 era una fractura incompleta. El tipo 2 era la fractura no comunicada con o sin desplazamiento. El tipo 3 tenía 2 cosas. Una era una fractura acumulada. El trocánter mayor y la pared posterior estaban explotados. Y el tipo 3 tiene una variante en la que el trocánter mayor también estaba fracturado y estaba separado. En el tipo 4 la pared posterior explotó y un cuello SP desplazó fuera del eje. Y el tipo 5 consistió en la oblicuidad inversa. Y esto fue hablado por Tronzo. Luego tenemos la clasificación de Evans,
que da la premisa básica de la fractura intertrochanteria estable y la inestable. Así que el tipo 1 era una fractura estable no desplazada, que también consistía en una superposición no desplazada, pero con reducción del contrafuerte cortical medial. El tipo 1 tenía una fractura inestable desplazada, pero el contrafuerte cortical medial no se restaura mediante reducción, o su fractura desplazada y combinada, que no se restaura mediante reducción de la fractura. Tipo 2 era inestable y oblicuidad inversa. Así que hay que entender que en la clasificación avanzada había dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 tiene fractura inestable, que es oblicuidad inversa. Así que Tronzo, el tipo 5, es el tipo 2 en la clasificación avanzada. Ahora Jensen dio una modificación de la clasificación de eventos en la que habló sobre el tipo 1, fracturas estables, desplazadas o no estables de dos fragmentos. Así que si usted puede, usted sabe tratar de entender aquí. Esta es la modificación de Jensen de la clasificación de Evans. Y el tipo 2 es la fractura inestable de 3 fragmentos con trocánter mayor o menor o fractura de 4 fragmentos. Y ahora fue la clasificación de Kyle, K, directamente dividido tipo 1 y 2 como fracturas estables y tipo 3 y 4 como fracturas inestables. Así que las fracturas estables de tipo 1 y 2 consistían en fracturas introcáptricas estables no desplazadas sin fracturas combinadas, que representaban fracturas estables mínimamente comunicadas, pero desplazadas. Los tipos 3 y 4 eran fracturas inestables en las que había una fractura problemática y una gran combinación posteromedial en la zona. Las fracturas de tipo 3 y 4 son poco frecuentes y consisten en un componente subtrocantérico. Ahora la clasificación moderna, que es la clasificación AO, la clasificación Muller y la clasificación GS-Kulkarni et al. En 2007. Así que esta es la clasificación AO, que es ampliamente utilizada en todo el mundo. Así que solo para ejecutar a través de esto, todos sabemos si es de tipo 3-1A. Así fémur hueso tiene el número 3, segmento es proximal, por lo tanto, el número 1 del sitio y el trocánter es A. Y hay 3 tipos que son A1, AT2, 3. Así que el tipo AN es una fractura que se puede ver en la fila proximal. El tipo AGU es una fractura que culmina con un fragmento posteromedial y la cortical lateral del trocánter mayor permanece intacta. Que son las fracturas ATWU y el tipo A3 son las fracturas en las que la línea de fractura se extiende tanto por la cortical medial como por la lateral. Y este grupo incluye la oblicuidad inversa y las extensiones suprocántricas. Y cada tipo tiene un 1, un 2 y un 3, que a su vez se divide en 3 subgrupos. Así que esta es la tabla que nos está mostrando el estímulo peritrocántrico 31-1, que es estable en su estabilidad. La descripción a lo largo de la línea intertrocanteria a través del trocánter mayor por debajo del trocánter menor, peritrocanterio multifragmentario, estable con un fragmento intermedio, inestable con varios fragmentos intermedios y que se extiende más de un C menor por debajo del trocánter menor, intertrocánter. 3-1-3, inestable, inestable y teniendo una parte oblicua simple, transversal simple y multifragmentaria. El Dr. G.S. Kulkarni y Coles establecieron una clasificación en la que mostraban el tipo, el carácter de estabilidad y la relevancia clínica del implante que debía utilizarse para la fijación de la fractura. Así que su clasificación tiene tipo 1, tipo 2 y tipo 3, donde uno se divide en 1A, 1B y 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B y 3C. Así que el tipo 1-1A es estable sin desplazamiento, 1B es estable mínimamente desplazado y 1C es estable mínimamente desplegado con un pequeño fragmento de trocánter menor. Todos estos fragmentos o todas estas fracturas se pueden tratar con cualquier modalidad de fijación y da excelentes resultados. El DHS es el implante de elección en los tipos 2A, B y C. El 2A es una fractura inestable de 3 piezas, el 2B es una fractura de 4 piezas y el 2C es una fractura con la pared lateral destrozada. Estas fracturas inestables son definidas como las fracturas problema por el grupo y pueden ser tratadas con DHS con alguna modificación o nombre intramedular.
el tipo 3A, que es la fractura trocantérica con extensión al subtrocánter, 3B, que es la oblicuidad inversa, y 3C, que es la fractura trocantérica con extensión, es la fractura inestable con DHS y da malos resultados. Así que el clavo intramural es la mejor opción, ya que previene el colapso extenso. También puede realizarse una artroplastia en determinados casos. Esto es solo una demografía de la incidencia de las fracturas intertrocántricas en el mundo. Estos datos se publicaron en el año 2000, es decir, dentro de casi 12 años. Pero si nos fijamos y vemos incluso 10 años atrás, así es como sucedieron las cosas. Ahora los colores rojos muestran 250 tipos de fractura cada un lakh personas. La zona naranja muestra los países que tienen entre 150 y 250 fracturas por cada millón de habitantes, y la zona verde muestra menos de 150 fracturas por cada millón de habitantes. Ahora, fracturas intertrocántricas. Las fracturas intertrocántricas son casi el 50% de las fracturas de cadera. Las complicaciones son no uniones y maluniones, pero son relativamente infrecuentes. Son infrecuentes debido a un excelente suministro de sangre y buen hueso esponjoso en esa región. Ocasionalmente se produce una no unión o un fallo precoz de la fijación de la fractura. Esto se debe a un tratamiento tardío, a patrones de fractura desfavorables, a una mala calidad ósea o a una fijación subóptima. La no unión es algo que provoca dolor e incapacidad funcional. La literatura es escasa con respecto a las no uniones intertrocántricas primarias y su tratamiento. Así que hay que hacer una fijación interna de revisión en la que hay que recordar dos cosas. Cuando se trata una cadera de edad avanzada, la artroplastia es preferible para la no unión intertrocantérica con una superficie articular dañada o un stock óseo inadecuado. Así que tuvimos este caso de una mujer que vino a nosotros, usted sabe, dentro de los 6 meses, y se trataba de una especie de no unión en la que entramos. Hicimos una hemiartroplastia bipolar con alambre K, sosteniendo el GT que no afeitamos completamente con la ayuda de un circlaje, SSC. En pacientes fisiológicamente jóvenes, se prefiere preservar la cabeza femoral. Este caso ha sido dado por el Dr. Sachin, profesor en Devi Patil y mi mentor. En este caso se trataba de una fractura de fémur intertrocantérico sin unión, que se trató con un tornillo DHS e injerto óseo. Otro caso que tratamos en nuestro hospital, en el que la fractura era una no unión y se utilizó y trató con una osteotomía en valgo y placa DHS. Ahora en los casos de fracturas intertrocántricas malunión. Así malunited fracturas intertránticas se ven básicamente en las poblaciones rurales. ¿Por qué? Porque acuden a tratamientos nativos con fijadores de huesos tradicionales. Permítanme que les explique un poco mi punto de vista. Kishanganj es una ciudad cansada en el estado de Bihar, en India, así que tenemos la máxima cantidad de pacientes procedentes de zonas rurales. Para nosotros, la cantidad de fracturas intertrocántricas con maluniones IC comprenden aproximadamente el 60% de mi tiempo diario o en un mes. Así que se nos presentan tarde, debido a varios factores. La mayoría de la población pertenece a un grupo socioeconómico bajo. Muchos son trabajadores manuales que dependen del salario diario para su sustento. Ahora hay varios factores. Uno es la falta de asequibilidad del tratamiento que se administra. Y el segundo es una creencia tradicional muy arraigada en los curanderos nativos que les hace optar por un tratamiento nativo. Este es un ejemplo de un caso que veo a menudo en mi OP. Así que usted tendrá a este paciente caminando en el interior a los 8 meses con este tipo de rayos X con usted. Así que todos sabemos que se trata de un malunited. Fractura intertrochantic.
Ahora, el periodo de tratamiento de la naturaleza va alrededor de 6 semanas a 8 semanas. También hay una historia que es de un masaje o una manipulación. Hay un riesgo de desarrollo de miositis osificante que de nuevo nos da un conjunto diferente de desafío. La región intertrocanteria está compuesta principalmente de hueso esponjoso, así que la fractura tiende a unirse bien, aunque de una manera no anatómica que conduce a una malunión. Así que si ves esta fractura aquí, hay alguna formación callosa que ha ocurrido en la parte medial. La parte lateral está abierta y el paciente caminaba cuando vino a vernos. Ahora entenderá por qué vienen a recibir tratamiento. Así que la coxa vera resultante es el problema en estos pacientes. Tienen acortamiento, deformidad de rotación externa que limita su abducción y rotación interna. Hay cojera y problemas de dolor de cadera y espalda debido a estos factores mecánicos. Lo que ocurre principalmente en esta parte del mundo es que hay dos actividades que son de suma importancia para los trabajadores o los asalariados diarios. Uno está en cuclillas y el otro sentado con las piernas cruzadas. En la tradición india o del sudeste asiático, ponerse en cuclillas es muy importante para defecar. Los pacientes tienen problemas. También los pacientes que no son capaces de sentarse con las piernas cruzadas para sentarse en el suelo y participar en las comidas, que es también cuando vienen a nosotros en el OPE, y ahí es donde comienza todo el ciclo. Así que el tratamiento ideal mencionado en la literatura ha sido la artroplastia total de cadera. Pero para la región geográfica y demográfica de la que vengo, y este lugar no es la situación ideal. Es caro para ellos. Incluso si no tienen una tarjeta Johanna particular que se utiliza en esta parte del mundo, no pueden permitírselo. Evitan ponerse en cuclillas y sentarse con las piernas cruzadas después de una artroplastia, debido a la baja calidad de los implantes que se utilizan. No sería factible para estos pacientes que se nos presentan de la población rural. Ahora te busqué los escasos en lo que he seguido adelante y hecho procedimientos normales de rutina utilizando un clavo femoral proximal, en el que 49 años de edad, de sexo masculino, con una fractura de 3 meses de edad. Entramos, tomamos una buena alineación que se vio en el CM y luego pusimos un clavo femoral proximal intramedular. Esta es otra mujer, de 5 meses de edad, con un trocánter mayor destrozado que se extiende a la corteza medial. Se colocó un clavo femoral proximal, es decir, un clavo femoral trocantérico. Entonces tuvimos este caso que tenía 6 meses de edad y había una ruptura completa de la pared medial, así como la pared lateral. Así que de alguna manera pudimos ganar una entrada en el interior y nos aferramos a esto con el alambre SS. Otro caso de una mujer de 80 años que se nos presentó un mes después de la fractura. Entrada se hizo y un clavo femoral trocantérico se hizo en este paciente. Es que nosotros, en esta parte del mundo, hemos tratado de establecer un algoritmo para el tratamiento de las fracturas intertrocantérias. Ahora, si hay un fallo en la unión de la fractura intertricántrica, comprueba dos cosas. Si hay una telescopia que es positiva o si hay un movimiento en el lugar de la fractura a la tracción. Si es así, significa que no hay unión. Y si no se ve ninguna de estas dos cosas, es una malunión. Así que si es un sí, es una no unión. A continuación, comprobar si hay una infección o si no hay infección. Ahora bien, si hay una infección, sigues adelante, haces una exploración interna, la desbridamiento, pones algunos antibióticos locales y un cemento óseo y esperas 6 semanas a que la infección remita.
Cuando esto ocurre, se vuelve de nuevo a nuestro grupo de no infección, en el que utilizamos un injerto óseo en la pérdida parcial de hueso metafisario. Entonces, si hay un grosor de pared lateral de más de 20 milímetros, grosor de pared lateral de menos de 20 milímetros y anatomía groseramente alterada, artritis y osteoporosis. Así que estas son las tres cosas que verás aquí. Así que ahora vas a seguir adelante y hacer un tornillo deslizante de cadera o un clavo cefalomedular en un espesor de la pared lateral de más de 20 milímetros. Espesor de la pared lateral de menos de 20 milímetros, con la rotura de 95 grados. Ángulo de la placa de la hoja con un clavo cefalomedular y anatomía groseramente alterada o la artritis y la osteoporosis. Hay que seguir adelante y hacer el salvamento. Reemplazo total de cadera. Esto fue por la no unión. Seguiremos adelante con la malunión, así que el paciente viene con una malunión, comprobará si hay infección. Sigue el mismo patrón de exploración interna, desbridamiento y cemento óseo antibiótico por 6 semanas, convertirlo en el grupo de no infección y luego seguir adelante. Y ver si la fractura mal unida tiene un ángulo cabeza-eje de menos de 90 grados. Si es así, por favor siga adelante y haga un tornillo deslizante de cadera o un LAC 10120 ángulo de placa de cuchilla. Hacemos una osteotomía intertrocantérica en valgo en tales pacientes. Si es una fractura mal unida, el ángulo del eje de la cabeza se logra después de la osteoclasis y el ángulo del eje de la cabeza es menos de 90 grados. Comprobar si hay un espesor de pared lateral de más de 20 milímetros y un espesor de pared lateral de menos de 20 milímetros. En caso de que el grosor de la pared lateral sea superior a 20 milímetros, realice un tornillo deslizante de cadera o un clavo cefalomedular. Espesor de la pared lateral menos de 20 milímetros. Hacer un ángulo de 95 grados, placa de hoja con un clavo cefalomedular. Este es un artículo de referencia dado por Beek et al. Del Hip International Journal. Ahora, hay 3 puntos técnicos importantes que uno necesita recordar. Los E. ¿Qué se entiende por reducción negativa, reducción neutra y reducción positiva en fracturas intratrocantérias? Reducción, así que reducción negativa. El pico del cuello está dentro, lo que lleva al colapso del virus y no es preferible. Una reducción neutra es que el pico del cuello se asiente sobre la cortical medial del fragmento distal y es aceptable. Y si el pico se encuentra medial al fragmento medial, significa que es una reducción positiva y es preferible. Así que hay hormonas importantes punteros que he puesto abajo para que uno entienda cómo se debe seguir adelante con la fractura de fémur intratrocantérico. Fijación. Buena reducción anterior y fijación temporal con 2 agujas de Kirchner. Buena reducción medial, es decir, una reducción cortical positiva. El punto de entrada tiene que estar en línea con el canal medular. La colocación del siguiente tornillo tiene que ser perfecta. El siguiente tornillo debe colocarse lo más subcondral posible para que la distancia del ápice de la punta del calcar sea menor. Todos sabemos que debe ser inferior a 25 milímetros. La compresión de la fractura debe conseguirse en la mesa. Debe haber un poco de un clavo que sobresale en el sitio de entrada. Y el bloqueo dinámico se debe hacer en todos los clavos siempre que sea posible. Ahora he puesto en 3 documentos importantes que me encontré y todo el mundo debería leer. Uno es el Intertrochanteric Fractures 10 Commandments for How to Get Good Results with Proximal Femoral Nailing por B. Shivshankar y Sanjay Kishkar. Intratrochanteric Fracture, Relevant Anatomy and Classification por Ratnesh Kumar et al. Decision Making in the Management of Malunion and Non-Union of Intertrochanteric Fractures of the Hip by Kaushik Bhowmik et al. Deseo decir opes, nama en disguru dentro formul. Vengo de una tierra que ha dado mucho ingenio y nuevas fuerzas de trabajo a través de todas estas personas, que es el profesor Didetana, G.S. Kulkarni, S.S. Babulkar Sr., el Dr. Vasudev Gardegonebi Shivshankar, el profesor J. Dinjalan, Shushud Babulkar, Nilesh Joshi Sr., Srinivas Kasha y Shayesh Bai. Estri Foudste Tosfraetsa,
Profesor y jefe de la unidad Dr. Sachin Kale, señor, que ha sido un mentor y me ayudó a preparar esta presentación por su constante aliento y la crítica constructiva. Vengo de un lugar llamado Kishan Kanch. Soy un chico rojo nacido en Mumbai. Fui allí para hacer un poco de investigación y ortopedia, y este fue el lugar donde me encontré. De nuevo, os doy las gracias a todos por escuchar pacientemente. Buena suerte.